Hablemos entonces de los momentos en la cama de Jimin y Jungkook como lo que son. Escenas clave, repetidas, cuidadosamente editadas, pero imposibles de vaciar de significado. Porque cuando algo se repite, cuando se construye una atmósfera similar en más de una temporada, ya no es casualidad, es un patrón. En la primera temporada de Are You Sure, la escena donde Jungkook va a buscar a Jimin a su habitación no entra como una escena cualquiera. Desde el inicio se percibe que el tono cambia. No hay prisa, no hay ruido innecesario, no hay la típica energía caótica del grupo completo. Todo es más lento, más contenido. Jimin está recostado en la cama, relajado, en una posición que no es defensiva ni rígida. Está cómodo, está en su espacio, y permite que Jungkook entre ahí. Jungkook no entra como quien toca la puerta de un compañero cualquiera. Entra con ese aire meloso, medio juguetón, medio suave, pero con una intención que se siente distinta. No es exagerado, no es teatral, es natural. Y ahí entra en juego algo muy importante, la edición. Esa escena tiene muchos cortes, demasiados para lo corta que parece. Cambios de ángulo, saltos de posición, Jungkook primero de pie, luego sentado, luego ya acostado junto a Jimin. Eso nos dice una cosa muy clara, hubo más tiempo del que vimos. El montaje nos da solo fragmentos, seleccionados cuidadosamente. Y cuando una producción corta tanto una interacción íntima, no es porque no pase nada, es porque pasa demasiado para mostrarlo todo. Cuando Jungkook se acuesta junto a Jimin, la energía cambia aún más. Ya no es, vine a molestarte y me voy. Se queda. Invade el espacio personal de Jimin, pero Jimin no solo no se incomoda, sino que responde. Y ahí empieza ese juego físico que muchos intentan reducir a broma, pero que claramente va más allá de un simple chiste. El cruce de piernas no es accidental. Jimin coloca sus piernas sobre Jungkook con una naturalidad que solo se da cuando el contacto es habitual. No hay duda, no hay pausa incómoda, no hay ese segundo de ¿está bien si hago esto? Simplemente ocurre. Y Jungkook no se aparta, no se mueve para crear distancia. Al contrario, se involucra más. Lo rodea, intenta atraparlo, se deja caer en esa dinámica de forcejeo suave que no tiene nada de brusco. No hay fuerza real, no hay incomodidad. Es una lucha que parece más una excusa para tocarse, para permanecer cerca. Risas bajas, respiraciones que cambian de ritmo, movimientos lentos. Todo ocurre en una cama, que no es un detalle menor. Porque una cama es un espacio íntimo por definición. No es un sofá común, no es el suelo, no es un espacio neutral. Y aún así, no hay barreras, no hay terceros, no hay prisa por salir de ahí. Se quedan. Después del juego, la forma en la que se acomodan es quizá lo más revelador. Se colocan uno junto al otro en una posición que no se improvisa con cualquiera. Esa cercanía relajada, cuerpos alineados, sin rigidez, sin necesidad de hablar. Es una posición que habla de confianza, de seguridad, de una intimidad que no necesita demostrarse porque ya existe. Y ahí entra el silencio. Ese silencio que dice más que cualquier diálogo. No sabemos cuánto tiempo estuvieron así, la edición no nos lo permite, pero lo poco que vemos basta para entender que no fue un segundo incómodo, sino un momento sostenido. Y entonces llega ese gesto final que dejó a tantos sin palabras, las palmaditas en la parte baja del cuerpo de Jimin.
No son exageradas, no son para la cámara, no buscan reacción del público. Son pequeñas, naturales, casi automáticas. Y ahí es donde todo se vuelve aún más claro. Ese tipo de gesto no se finge. No es algo que se haga con alguien con quien no existe una confianza profunda. Es un contacto que nace de la costumbre, de la cercanía física normalizada. ¿Quién toca así? ¿Quién se permite ese tipo de contacto en ese contexto sin dudar? Y lo más importante, no hay incomodidad. Jimin no se tensa, no se aparta, no reacciona como alguien sorprendido. Lo acepta como algo normal, como algo esperado. Y eso dice muchísimo más que cualquier palabra. Cuando miramos esta escena en conjunto, la entrada a la habitación, la cama, el juego físico, la forma de acomodarse, los gestos finales, no estamos viendo una interacción aislada, estamos viendo una dinámica, una que se repite, que se construye con el tiempo, que se sostiene incluso frente a una cámara. Y cuando esa misma intimidad vuelve a aparecer en otra temporada, en otro contexto, otra vez en una cama, ya no se puede hablar de coincidencia. Es un espacio donde ellos se permiten ser, donde bajan la guardia, donde la conexión se manifiesta de la forma más clara posible, a través del contacto, de la cercanía, del silencio compartido. No es algo que se pueda reducir fácilmente. No es algo simple, y definitivamente no es algo vacío, porque hay vínculos que no necesitan etiquetas explícitas para sentirse reales. Y lo que Are You Sure nos mostró, aunque sea en fragmentos, fue exactamente eso. En la segunda temporada, la escena en la cama vuelve a aparecer, pero esta vez con un lenguaje todavía más silencioso, más sutil, más cargado de intención. No hay juegos físicos evidentes desde el inicio, no hay risas fuertes, no hay caos. Lo que hay es algo mucho más delicado, una intimidad tranquila, casi cotidiana, como si ese tipo de cercanía no necesitara espectáculo. Jungkook aparece acercándose a Jimin con esa actitud juguetona tan suya, pero ojo, no es ruidosa, no es exagerada, no es performática, es suave, baja, casi doméstica. Jimin está en la cama con el teléfono en la mano. Su cuerpo está completamente relajado. No hay rigidez en los hombros, no hay tensión en la postura, no hay alerta, no hay incomodidad. Y esto es clave, porque el cuerpo reacciona antes que la mente. Y el cuerpo de Jimin no reacciona como alguien que se siente invadido. Reacciona como alguien que está seguro. Seguro del espacio, seguro del momento, seguro de la persona que se le acerca. No hay expectativa rara, no hay nervios visibles. Jimin está en su espacio, en su cama, en una posición que no necesita proteger. Eso ya nos dice muchísimo del tipo de vínculo que hay ahí. La habitación queda completamente a oscuras. No hay luces encendidas. No hay música que nos diga, esto es importante. No hay edición que nos lleve de la mano emocionalmente. La producción, de hecho, hace algo muy claro. Se retira. La cámara queda fija, distante, casi respetuosa. Como si dijera, hasta aquí podemos mostrar, lo demás no nos pertenece. Y aún así, incluso en la oscuridad, hay algo que se percibe con total claridad: la intención. Jungkook no duda, no se queda congelado, no retrocede, no hay vacilación, avanza, y lo hace con calma, con seguridad, con ese tipo de seguridad que no viene de la impulsividad, sino del conocimiento, del saber exactamente dónde está y con quién está. Sus movimientos no son torpes ni apresurados. Son lentos, medidos, fluidos, como si ese tipo de cercanía ya fuera parte de su memoria corporal. Reduce la distancia sin apuro, no invade de golpe, no irrumpe. Se acerca como alguien que sabe que ese espacio le es permitido, como alguien que no necesita pedir permiso porque ya lo tiene. Y esto es importante decirlo con claridad. No hay HD, no hay ángulos alternativos, no hay primeros planos que confirmen nada específico. Pero las siluetas hablan. Mucho. Porque el lenguaje del cuerpo no desaparece en la oscuridad. La forma en la que Jungkook se posiciona, la manera en que parece rodear a Jimin, envolverlo, atraerlo hacia él, todo ocurre sin brusquedad. No hay movimientos abruptos, no hay tensión física. Es cómodo, es familiar. Es ese tipo de contacto que no necesita explicación porque ya está normalizado entre ellos. La forma en la que Jungkook se posiciona, la manera en que parece rodear a Jimin, envolverlo, atraerlo hacia él,
Todo ocurre sin brusquedad. Jimmy no se aparta, no se tensa, no hay resistencia visible. Al contrario, la silueta se adapta, se queda, permanece.